Bienvenidos a Emprendedores Senior, el podcast de Elefantes Solidarios. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según cuando nos escuches o cuando nos veas en nuestro canal de YouTube. Soy José González de Elefantes Solidarios y hoy vamos a tomar un café virtual cerca de donde estamos nosotros, en la provincia de Jaén, con un arquitecto que ha sabido reinventarse, y no solamente que ha sabido reinventarse, sino que ayuda a otros profesionales a reinventarse. Pero bueno, ya nos contará él el método y su camino de reinversión. Vamos a saludar al invitado, que no es otro que Emilio Sánchez Lozano. Buenas tardes, Emilio. Buenas tardes, José. ¿Qué tal estás? Encantado de estar aquí contigo. Muchas gracias por permitirnos tomarnos este café virtual. Hoy es un día de verano, así que más que un café apetece una cervecita o un helado, pero vamos a seguir la tónica de las entrevistas y lo que nos tomamos es un café. Yo he tenido la suerte de informarme sobre tu trayectoria, pero los oyentes lo mismo no te conocen. Entonces, cuéntale quién es Emilio Sánchez Lozano. Bueno, pues buena pregunta para empezar. Y vamos, nunca me había planteado, nunca me había hecho esta pregunta de quién soy. Realmente me han planteado qué hago, pero bueno, el enfoque de quién soy, voy a intentar ser breve y explicarme lo mejor que pueda. Pues Emilio Sánchez soy yo, soy un chaval, porque me considero un chaval de Jaén, nací en Jaén, estudié arquitectura en Sevilla, hice la carrera de arquitectura y cuando acabé volví a mi tierra, Jaén, para ejercer la profesión. Después de muchos años ejerciendo como arquitecto, llegó la crisis de 2008-2010 y me empecé a replantear ciertas cosas. El hecho de quedarte sin trabajo y ver que están las cosas complicadas, pues te obliga a pensar, y ahí surgió pues me empecé a replantear mi vida, mi profesión, y hice unos pequeños ajustes, digamos unos pequeños ajustes porque estas cosas, cuando las cuentas, parece que son cambios radicales, pero luego en la vida estos cambios suceden poco a poco, no son lineales. Entonces, pues me interesé, un día fui a una charla de coaching y me interesó, me encantó el tema del coaching. Entonces, a partir de ese día, un día del año 2012, pues a los pocos meses, sin saber cómo, o mejor dicho, sabiendo cómo mi profesor, mi coach, un experto en ventas, me vendió un máster de coaching, lo cual me alegro enormemente porque me permitió formarme en el campo del coach. Es complicado porque todo el mundo me dice que hace un arquitecto formándose en coaching. Yo seguí mi intuición y ya te digo, me embarqué en una aventura que a mí me encantó. Y fíjate, José, lo que te digo, que realmente yo en ese momento no sabía realmente para qué estaba haciendo lo que estaba haciendo. Por eso digo, muchas veces en los procesos de cambio hay gente que quiere tener muy claro hacia dónde avanzar y cómo hacerlo, pero a veces yo a la gente animo a que haga cosas. Primero que haga cosas y que luego sobre la marcha va como aclarándose tu futuro, porque es muy difícil sobre el papel hacer una planificación de lo que quieres ser, lo que quieres conseguir, y lo más fácil es probar cosas. Entonces yo me embarqué en este proyecto, en esta formación de coaching, y ya te digo, no tenía ni idea de que iba a ser mi nueva profesión. Realmente fue una formación, unas nuevas habilidades que aprendí, y casi sin comerlo ni beberlo, de la noche a la mañana, pues estaba haciendo prácticas como coach y empecé a tener mis primeros clientes, empecé a cobrar como coach, me gustó, y al mismo tiempo que lo compaginaba con la arquitectura, cosa que a día de hoy sigo haciendo porque algún proyecto me gusta hacer, porque los arquitectos seguimos siendo arquitectos toda la vida, creo yo. Pero ya te digo, me embarqué en el tema del coach y luego seguí aprendiendo nuevas habilidades, una cosa te lleva a la otra, me metí en el mundo del marketing digital, en el mundo de la marca personal, y ahí estoy, pues ayudando a otras personas pues, a reinventarse y a crear su marca personal. Como digo, esto es un proceso que ya hace casi, pues son 9 años, va para 10 años ya, y el cual cuando yo empecé tenía 46 años, creo, cuando empecé con el máster,
y realmente te puedo asegurar que si me hubieran dicho todo lo que iba a hacer y todo lo que me iba a pasar, no me lo hubiera creído, porque desde hablar en público, que era una cosa que para mí ni se me había pasado por la cabeza, hasta escribir un libro, que ya voy por 2, hasta hacer lo que hago, ya te digo que era impensable. Que esto, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que realmente tu futuro no está escrito. Realmente puedes empezar a la edad a la que yo empecé, con 46 años, a reescribir tu futuro. Entonces yo a todo el mundo, evidentemente, le aconsejo, mientras más joven sea mejor, pero bueno, la edad tampoco es un hándicap, realmente puede hacerlo y yo soy la prueba de que lo he hecho, ¿no? Y puede empezar a hacer cosas distintas y bueno, y las sorpresas están ahí y van a pasar sorpresas, siempre van a pasar sorpresas. Así que ese soy yo y sigo aprendiendo y sigo disfrutando con lo que hago, que creo que es fundamental, hacer algo con lo que realmente disfrute. Me gusta mucho la forma en que lo cuentas, de una forma muy natural. Uno de los objetivos de esta serie de entrevistas, de este podcast, es dar información, sobre todo a la gente que, como consecuencia de la crisis económica y la crisis de trabajo que estamos viviendo después de la pandemia, o se ha quedado sin trabajo o sabe que se va a quedar sin trabajo porque está en un ERTE y ve que la empresa no sale y ya con una determinada edad seguir trabajando en lo mismo que tú has hecho hasta ahora. Si eres un profesional libre como tú, como arquitecto, o lo fui yo como ingeniero civil, lo mismo te puedes acoplar a un proyecto equivalente, pero si has estado trabajando en una empresa multinacional o en banca o en una empresa grande que por reestructuración normalmente se empieza con la gente de mayor edad, lo tienen complicado. ¿Cómo se empieza el proceso mental de saber que te tienes que reinventar, pero por necesidad? ¿Qué consejo le darías a una persona que nos esté escuchando que no ha tenido la voluntad de reinventarse, sino que, dada la situación actual, tiene que reinventarse para abrir otro horizonte laboral en su vida? Sí, es muy buena pregunta, José, porque yo efectivamente fue una decisión meditada en la cual yo no tenía la urgencia de tener que buscarme la vida, ¿no? Sino que realmente seguía en paralelo con mi ocupación. Y evidentemente para las personas que están en una situación límite, una situación crítica, pues esto es un problema porque la urgencia, la necesidad, eh, evidentemente es un problema. Y las cosas no son fáciles, o sea que es que realmente no es fácil reinventarse y empezar de nuevo. Y como tú has dicho, es clave la mentalidad. O sea, uno antes de empezar a hacer cualquier otra cosa, reinventarte, el primer gran cambio es la mentalidad. O sea, tienes que cambiar tu forma de pensar, tienes que empezar a modificar tus creencias sobre lo que puedes hacer o lo que no puedes hacer. Y esto no todo el mundo está dispuesto a hacerlo, ¿no? Realmente el modificar tus creencias para determinadas personas es complicado, pero es un paso fundamental. Es fundamental que empieces a cuestionarte muchas cosas que dabas por ciertas o que dabas por erróneas, ¿no? Y ya te digo, cuando tienes que hacerlo a la fuerza, esto pues no te da ni tiempo casi a pensarlo mucho, sino que tienes que lanzarte. Y yo el primer consejo, aunque no soy quien para dar consejo a nadie, porque evidentemente en esas situaciones es muy fácil aconsejar, pero muy difícil vivirlo, ¿no? No soy nadie para aconsejarlo, pero yo, por mi experiencia, lo primero que haría quizás sería convertir mi trabajo en buscar trabajo, ¿no? Una cosa que todos lo hemos oído muchas veces, porque realmente empezaría a buscar trabajo. Sería mi trabajo, yo convertiría en algo muy serio, en el sentido de que empezaría a crear redes de contactos. O sea, creo que, que quizás la primera herramienta que tiene a tu alcance es empezar a hablar con la gente que te rodea, con los conocidos, con amigos, y empezar a multiplicar tu red de contactos y pedir cosas a la gente. Hay que pedir cosas a la gente. Yo mismo era muy poco dado a pedir, a nadie nos gusta pedir, ¿no? Pero realmente cuando pides cosas la gente te ayuda. Y yo creo que a todos nos ha ayudado gente y hay mucha más gente dispuesta a ayudar de lo que parece, pero hay que pedir las cosas porque mucha gente se queda en su casa y no es capaz de pedir nada. Hay que pedir cosas, hay que conocer gente nueva,
hay que crear alianzas, hay que crear estrategias, hay que buscar un grupo de personas afines con lo que lanzarse a lo mejor hacia un proyecto. Y ese sería el primer paso, que es un paso que se hace en el mundo offline, ¿no? Yo me encanta el mundo online, el mundo digital, creo que es fundamental. De hecho, creo que cualquier negocio que vaya a crear o cualquier ocupación pasaría por desarrollar mucho el entorno digital, el entorno online, sobre todo a nivel de marca personal, empezar a escribir contenido en Twitter, a reconocer en LinkedIn, en todas estas herramientas. Pero antes de eso, crearía una potente red de contactos. Gente que te conociera de primera mano, que supiera de tu problemática, que supiera de tus habilidades, que te pudiera recomendar. Y esto para mí creo que es vital. O sea, hay que empezar por ahí y luego empezar a tocar muchas más teclas. Pero yo empezaría por ahí, por la pregunta que me has hecho. ¿Y hay un denominador común a todas las profesiones o profesiones como la tuya que son muy vocacionales, como arquitecto, como médico, que ante una necesidad de reinversión cuesta mucho sacarse esa careta, esa carga de Sí. vocación y de yo soy arquitecto, yo soy médico o la profesión que sea para toda la vida y dedicarme a otro? ¿O tenemos que dejar la vocación en un cajoncito y decir, bueno, esto lo seguiré cuando yo pueda y mientras tanto para vivir hago otra cosa? ¿Qué razón lleva, José? Has sacado un tema en el cual los arquitectos, como lo has citado, somos una profesión muy vocacional. A mí mismo me ha costado trabajo asumir que tendría que dejar la arquitectura para dedicarme a otra cosa. Y a veces he pensado abandonar para volver a la arquitectura, porque decía, bueno, después de tantos años de estudio, de trabajo, de una profesión maravillosa, dejarlo ahí y cuando, claro, como todo, las cosas no son blanco y negro, sino que hay días buenos, hay días malos, pues realmente dices, bueno, ¿hasta qué punto debo dejar esto y emprender un nuevo camino? O sea, que yo personalmente sí he pasado por esa tesitura y me ha costado trabajo decir, bueno, porque al final tienes que tener foco, tienes que enfocarte en algo, evidentemente. Y a mí personalmente en esta profesión creo que estas profesiones que son vocacionales, como bien dices, es más complicado dar este... De hecho, a mucha gente creo que le para, o sea, que podrían reinventarse, le van mal en su profesión, como conozco a muchos arquitectos, pero el hecho de ser arquitecto le impide dar ese salto. Es un paso, es como un paso al vacío en el cual vas a dejar tu profesión. No obstante, y por procesos analíticos que yo llevo a cabo, mentales, al final te das cuenta que ninguna profesión debería definir nuestra identidad. O sea, cuando te preguntan quién eres, o sea, ¿tú qué eres? Dices, yo soy arquitecto, pero realmente yo no soy arquitecto. Yo antes de ser arquitecto soy una persona. Entonces, claro, el hecho de etiquetar, por así decir, que tu identidad esté reflejada en tu trabajo, es un error. Es un error porque, de hecho, le ha pasado a mucha gente que con la crisis ha fracasado como arquitecto y el hecho de que tu identidad profesional esté tan ligada a tu profesión se supone que es un fracaso personal, cuando realmente no es un fracaso personal. Las circunstancias han hecho que la crisis te afecte a nivel profesional. Pero claro, cada uno de nosotros, cada persona es más que su profesión. Y eso cuando entiendes eso y lo asimilas, lo interiorizas, te das cuenta que realmente no pasa nada por abrir otras vías, otras perspectivas, que esto es como un laboratorio, la vida es un laboratorio y realmente yo ahora que me dedico al coaching, soy arquitecto, pero fíjate, si te digo la verdad, dentro de 5 años lo mismo estoy en otra cosa. O sea, yo soy Emilio Sánchez, soy un explorador, me encanta aprender. ¿Y quién me dice a mí que dentro de 5 años no estoy haciendo otra cosa? Seguramente seguiré mi intuición, seguiré lo que me apasiona en ese momento. Y como claro, cada persona, en función de su edad, de sus circunstancias, puede sentirse atraída por una cosa o por otra distinta. Realmente nadie te dice que siempre te va a gustar mucho un tema. Con lo cual, yo ya te digo, he interiorizado muy bien que como personas con muchos ángulos tenemos unas posibilidades enormes
y tenemos que también dejar entrar esa vía de la experimentación para realmente descubrir todo nuestro potencial, porque seguramente nunca hemos explorado ciertas habilidades que nos podrían llevar a conseguir cosas maravillosas para nuestra vida. Entonces yo a la gente le animo a explorar nuevas vías, porque es maravilloso, a nivel personal, a nivel de experiencia. Tenemos la ventaja, yo he tenido la suerte de vivir en Sudamérica. En España tenemos la ventaja de que por suerte no se asocia la profesión casi al apellido, porque en casi toda Latinoamérica tú serías don arquitecto Emilio Sánchez y ese arquitecto casi forma parte de tu nombre, y aquí por suerte seguimos siendo Emilio Sánchez o José González, y la titulación universitaria la podemos sacar a la luz cuando queramos o no. Eso en España es una ventaja cuando quieres cambiar, porque a mí también me ha pasado con ese proceso. Tú hablas muy bien de cómo fabricar la marca personal, y hay una cosa que siempre traigo a colación en esta serie de entrevistas, es que los seniors venimos con una mochila, pero una mochila en positivo, una mochila cargada de contactos, de saber hacer, de experiencia. ¿Cómo hacemos visible todos esos valores a la hora de montar nuestra marca personal? ¿Cómo sería el proceso que debería hacer una persona que quiere poner en valor lo que trae de su vida laboral a la hora de construir su marca personal? Bueno, sí, has tocado un tema que a mí me apasiona, que es la marca personal, porque creo que es fundamental a la hora de reinventarse. O sea, yo mismo lo comprobé. Ten en cuenta, José, que cuando yo, como dice, no estaba los arquitectos, no estaba mi apellido, pero claro, yo vivo en una ciudad, en Jaén, una ciudad pequeña, donde yo tengo un día, recuerdo que una pequeña charla en un formato de speaker, doy mi primera charla como coach y tengo que presentarme como coach cuando todo el mundo en Jaén me conocía como arquitecto. A mí me daba esta risa de decir, poner al final, que lo estuve viendo con mi mujer, digo, voy a poner que soy coach y consultor estratégico. Y nos daba risa porque digo, a quien me vea va a decir, este tío que está diciendo, no sé si lo conocemos y es arquitecto, se está aquí inventando. O sea, que es complicado realmente ese cambio. Pero bueno, lo que decía en marca personal. Marca personal, a mí, yo tuve que empezar, te cuento esto, porque yo tuve que empezar a construir mi marca como coach no ya desde cero, sino desde algo negativo, que es que la gente me relacionaba con la arquitectura, con lo cual no me daba valor, por así decir, como coach, porque me relacionaba con otra cosa. Entonces sé muy bien el poder de la marca personal, lo conozco de primera mano. Y una marca personal, al fin y al cabo, claro, es lo que la gente piensa de ti, o sea, cuando se acuerda de ti, cuando te ve, o cuando habla contigo, o cuando es la huella que dejan los demás, ¿no? Esta huella se construye relativamente fácil hoy en día porque tenemos a nuestro alcance las redes sociales y el mundo digital. El primer paso es decidir qué parte de ti quieres potenciar. O sea, el concepto de marca personal es muy poderoso siempre y cuando lo relaciones con algún concepto que a su vez quieres que relacionen contigo, ¿no? Entonces, una marca personal poderosa es cuando alguien lo relacionan con algo, cuando lo ve. Oye, este es, no sé, José, el de los elefantes solidarios, eso es marca personal, ¿no? Porque ya te relacionan a ti con algo. Entonces, siempre que tú consigas que te relacionen con algún concepto, con alguna habilidad, con alguna competencia, quiere decir que estás desarrollando bien tu marca personal. ¿Cómo empiezas? Pues la forma más fácil hoy en día, bueno, hoy en día tenemos afortunadamente, demasiadas herramientas para crear una marca personal. Escribir un blog, publicar una página web, crear contenidos en todas las redes sociales, un podcast, vídeos en YouTube, escribir libros, dar charlas. Cualquier persona que tenga experiencia puede dar una charla absolutamente de lo que quiera. O sea, yo cogería, si me interesara el día de mañana, yo tengo 4 hijos, soy padre de familia numerosa, podría empezar a dar charlas sobre cómo educar a 4 hijos y tener una familia numerosa. Realmente, tu experiencia y tu bagaje te da la pista de lo que quieres, de lo que puedes hablar y de lo que tú quieres relacionar a la marca personal. Yo cuando hablo a la gente de reinventarse,
y quizá hayas oído esto, me hayas oído alguna vez, porque lo digo siempre, no quiero decir, vamos a reinventarnos, vamos a hacer borrón y cuenta nueva, no. Reinventarse se trata de mirar desde otro ángulo, desde otra perspectiva todo tu bagaje, esa mochila que tú hablabas, sacar lo que te merece la pena, lo que tiene valor y darle como colocarlo de otra forma. Y a eso sumarle nuevas habilidades. Esa es la reinvención profesional y personal. O sea, coger esa mochila, sacar lo que hay de valor y añadirle más cosas. Entonces, eso es poderoso. Eso es muy poderoso y eso crea un conjunto, la suma de habilidades aparentemente sin valor crea un conjunto que tiene mucho valor. Entonces, ya te digo, hoy en día se pueden utilizar esos canales digitales o bien a nivel offline, que te digo, es que simplemente decir, oye, comunícale a todos tus contactos que te vas a dedicar a esto o que te has convertido en alguien que es capaz de hacer esto. La mejor forma, pues que solucionas un problema de tal manera y ya te conviertes en experto. Es relativamente fácil convertirte en experto, solo necesitas saber exactamente qué es lo que haces, que no es poco, ¿no? Realmente, es decir, no dar bandazos y ir a lo loco como según qué viento sopla, ¿no? Sino que decidir, oye, me voy a dedicar a esto, ya he visto que aquí hay un problema que lo puedo solucionar, que sé cómo arreglarlo, que puedo inspirar a personas o que puedo ayudarles y a partir de ahí sé cómo solucionar este problema. A partir de ahí, cuando solucione 3 o 4 problemas, estoy creando mi marca personal porque esa gente me va a recomendar a mí como experto en esta cosa, ¿no? Es el camino, creo que ese es el camino para construir tu marca personal. Y luego todo eso, pues lo complementas con redes sociales, con contenido, con cómo cuentas todo lo que te está pasando. Eso realmente es marca personal. Y es relativamente fácil, vamos, fácil entre comillas, fácil de hacer, pero implica un trabajo duro. O Sí, sea, en eso estoy totalmente de acuerdo, que eso sí. lleva una metodología y una constancia, ¿no? Sí, la Eh, gente no consigue hacer las cosas, disculpa José, no porque sean muy difíciles, sino porque hay algo en lo que la gente siempre termina fallando, que es la constancia y la perseverancia. O sea, que no es fácil hacerlo, porque además si no todo el mundo lo haría con mucha facilidad, pero se necesita la constancia y el trabajo constante durante mucho tiempo. Y ahí en ese tiempo además surgirán muchos problemas, bajones, ganas de dejarlo, como yo mismo te contaba antes que me pasaba a mí, y eso hay que superarlo para llegar al final a ver resultados. eso es lo que quería ahora preguntarte, porque estoy absolutamente de acuerdo que en los tiempos en los que vivimos, que los cambios son tan dinámicos y muchas veces no son producidos por nosotros, sino porque mira lo que pasó, lo que me pasó a mí y a ti en el 2008, 2011, en mi caso, ahora con la pandemia. El entorno te obliga a reinventarte, ¿no? Pero ¿cuántas veces podemos reinventarnos sin dar la impresión de que no sabemos qué queremos hacer de nuestra vida? ¿Qué tiempo hay que darse para decir, bueno, he intentado este camino y me doy cuenta que no va a ningún lado, vuelvo para atrás y empiezo otro nuevo, sin que te vea tu entorno decir, bueno, este va como bola sin manija, ¿no? No sabe para dónde ir en su vida, ¿no? ¿Cómo conjugamos esas dos cosas? Bueno, sí, buena pregunta, pero yo creo que hay que cambiar todas las veces que sea necesario. Realmente a nadie le importa realmente si va a cambiar eh, muchas veces, sino que simplemente te importa a ti. Y cada vez que haga algo, fíjate, cada vez, hace poco leí un libro de Scott Adams que decía que su vida está llena de fracasos que al final la han llevado al éxito, ¿no? Entonces, fíjate que siempre que tú empieces un camino, cojas te dediques a algo o empieces a un proyecto, siempre vas a coger si no llega a buen término, siempre vas a obtener algo positivo. Experiencia, contactos, sabiduría, realmente vas a conseguir algo de ahí. Con lo cual, eso lo vas a utilizar para tu siguiente proyecto o tu siguiente reinvención, como quieras llamarlo. Realmente, ya te digo, yo entiendo que como personas vamos evolucionando y yo no soy la misma persona, ni tú, ni nadie, creo, que éramos hace 10 años. Entonces, en parte, y como han cambiado, como tú mismo dices, vivimos en una
Actualmente, antiguamente un hombre entraba en un banco de pequeñito, un chaval con 15 años, y se moría en el banco, ¿no? Llegaba, pasaba por todo, o sea, su trabajo, ya sabía que iba a ser toda la vida el banquero, ¿no? Pero hoy en día las cosas no son así, vivimos un mundo súper cambiante, de hecho no sabemos lo que va a pasar en 5 o 10 años, esto está cambiando a un ritmo vertiginoso, es que realmente no lo sabemos, con lo cual el que tenga la habilidad de ser flexible y de adaptarse a esos cambios le va a ir muy bien, evidentemente le va a ir muy bien, o sea que creo que hay que seguir adaptándose, que de hecho todos los gurús te dicen que, bueno, que la capacidad que mejor define a quién va a triunfar es el que tiene capacidad de adaptarse al cambio, ¿no? La persona capaz de adaptarse, capaz de seguir aprendiendo, capaz de incorporar nuevas habilidades, esa persona le va a ir bien. Entonces, contestando a tu pregunta, creo que sí, que hay que reinventarse todas las veces que haga. Hay que perder el miedo a fracasar. Fracasar, porque del fracaso se saca mucha experiencia. Sí, lo que pasa es que la cultura latina castiga mucho el fracaso. Si uno ve Sí, o lee de la cultura sajona, sí, sí, incluso efectivamente. está lleno de películas y de series de gente de la cultura sajona que ha fracasado y luego se ha reinventado y tal. Deberíamos aprender Deberíamos aprender, sí, totalmente de de acuerdo. que fracasar. Yo he tenido que cerrar 2 empresas y de eso te aseguro que he aprendido mucho más que de los Claro, éxitos. claro. Eso es un máster, ¿eh? Eso es un máster. Ese es un máster. Y con respecto a lo que decías recién, yo tengo una anécdota a nivel familiar. Mi padre ha estado 40 años en la misma empresa. Empezó con 20 y pico y se jubiló a la edad que tenía que jubilarse. Y cuando yo empecé a trabajar en la obra, y cada 2 años, 2 años y pico, cambiaba de empresa porque terminaba la obra, me decía, hijo, ¿cómo puede ser que tú no puedas durar más de 2 años? Le digo, mira, padre, es que es muy fácil. Yo cuando empiezo a trabajar firmo un contrato de obras y servicios que me dicen que tengo que terminar la obra y lo antes posible con un beneficio para la empresa, pero es que cuando termine la obra termina mi trabajo. Digo, es que cada profesión tiene un entorno diferente y hoy por hoy las cosas son mucho más Sí. dinámicas que de lo que fueron antes, ¿no? Tú hablas de marca personal y la marca personal implica en paralelo exponerse. Hay mucha gente que ha estado trabajando en una empresa y que ha estado acostumbrado que cuando daba su tarjeta lo hacía en nombre de la empresa tal o cuando llamaba por teléfono lo hacía en nombre de la empresa tal y cuando pasa a ser un profesional independiente lo tiene que hacer en su propio nombre y además exponerse en redes sociales, abrir su blog, ser muy activo en LinkedIn. ¿Cómo vencemos ese miedo a la exposición, de que se nos note exactamente nuestras limitaciones, que es a lo que más miedo tenemos? Bueno, se nota que tú ya has pasado por aquí porque estás hablando del gran miedo de la mayoría de la gente, no solo de nuestra edad, de un amplio abanico de personas, que es el principal miedo que los paraliza a la hora de emprender un nuevo camino, ¿no? Ya te digo, yo creo que todos hemos pasado por ahí. Y yo mismo cuando empecé en el mundo del coaching no me atrevía a crear una marca porque ni siquiera me atrevía a que figurara mi nombre, ¿no? No te digo ya exponerte, hablar en vídeo o hablar en público o hacer un directo en redes sociales, ¿no? Para mí era inimaginable. O sea, ya te digo que yo he pasado por eso, por todo ese proceso y eso implica un cambio de mentalidad. ¿Qué pasa? Que es peor pensarlo que hacerlo, como sucede como casi con todas las cosas en la vida. Pero, pero los cambios se producen poquito a poco. Un día empiezas a hacer una cosa, otro día, un primer día te creas una cuenta en redes sociales con tu nombre, te vas acostumbrando, al día siguiente publicas con tu nombre, te vas acostumbrando, sale en Facebook, empieza. Al final se va perdiendo el miedo y se hace poco a poco. Al final hay que lanzarse. Evidentemente, y esto es un planteamiento muy lógico, o sea, si tú para tú tener una marca personal poderosa, para que te vaya bien a nivel profesional, hoy en día tienes que ser visible. Tienes que ser visible si quieres alcanzar a llegar a mucha gente y, bueno, según sea tu negocio, puede que en el offline y casi ahí escondido, puede que te vaya bien, pero por lo general
vas a tener que ser visible y llegar al mayor número posible de personas. Ojo, esto no significa ser famoso, sino ser visible para tu potencial cliente o para la persona para la cual es interesante el tema en el que tú estás trabajando. Entonces, esto implica visibilidad. Y tienes que ser, o sea, es como si dijeras, tengo que dar una charla en público, pero no quiero que me vean. Es que si tienes que hablar en público, te tienen que ver. Entonces, cuando tú asumes que tienes el potencial de conseguir clientes, de inspirar a gente, de desarrollar una nueva habilidad, de un nuevo trabajo a través de la presencia de ser visible, por así decir, pues sencillamente vas a dar el salto. Te va a costar trabajo, pero va a dar el salto. Yo a muchos clientes, mi principal problema ha sido, bueno, mi principal problema no, el principal problema que tenían era ese, que no se atrevían a ser visibles. Y yo, en tema de marca personal, en vez de trabajar en la esencia, en los conceptos de marca propios, he tenido que trabajar mucho para que se atrevieran a ser visibles, como primer paso, o sea, sin entrar en tema de marca personal. O sea, que nos cuesta todo, pero todas las personas somos iguales. Es que normalmente esa persona que piensa que no le gusta salir, piensa que a todos los demás es que nos encanta. Y no es que nos encante, sino que realmente hemos ido poco a poco, hemos empezado con miedo y hemos llegado hasta ahí. Pero las personas nos parecemos mucho. Y los miedos que tenemos las personas yo creo que son prácticamente los mismos. O sea, que realmente el miedo que esté pasando, el problema es la evolución, que a mí me pilla un poco más avanzado que ti y a ti te pilla al principio, con lo cual tú estás muerto de miedo y yo ya he pasado por ese miedo, ¿no? Pero yo creo que esos problemas los hemos tenido todos y tú me lo dirás, me lo confirmarás, pero yo creo que es un problema general. Así Sí, que y ayúdame, no sé. hay que reconocer que uno a veces tiene días buenos, a veces tiene días Claro, malos. claro. Yo cuando nos planteamos esta serie de entrevistas, la condición que puse es que la teníamos que hacer solo por audio, porque a mí no me gusta cómo doy a cámara. Pero bueno, ya después de 60 y pico episodios ya me asumo Claro. cómo salgo y lo tomo como Sí, algo bueno, es un natural. problema también de asumir primero el estar a gusto contigo mismo, lo que eres. Porque es que también siempre tendremos, el problema está en el marco de referencia. Nos comparamos con el número uno, el que lleva 30 o 40 años haciendo eso que nosotros queremos hacer. Claro, el que lleva 30 años haciendo eso, que tú te comparas con ese, curiosamente, le comparas con el que lo hace perfecto, ¿no? No te comparas te comparas con el que lo hace perfecto, con lo cual, en la comparación, pues imagínate. Pero realmente tienes que compararte siempre contigo mismo. O sea, vas a ser mejor mañana que ayer. O sea, siempre va a ser, el día siguiente va a ser mejor. Y tendrás, como tú dices, días buenos, días malos. Pero da igual, cuando tú aceptas que ese eres tú. Bueno, yo te digo, yo tengo también un podcast, Tribu de Arquitectos, y a mí me dicen que yo voy a tener un podcast. Si no sé hablar, si no tengo una voz para hablar, me da igual. O sea, ya empieza a asumir que pues, habrá mejores, habrá peores, pero yo en mi podcast cada día seguramente lo hago mejor. O sea, me estoy comparando conmigo mismo, con lo cual empiezas a perder muchos miedos, empiezas a desinhibirte, empiezas a aceptarte, que también es importante que nos aceptemos, y empiezas a sentirte bien con lo que eres. Es que no necesitamos ser como nadie, necesitamos ser como nosotros mismos, pero cada día un poquito mejor, y eso se consigue con la práctica, o sea, que no hay más, o sea, que hay Y que hacer las cosas. trayendo una frase que la repite mucho una persona que creo que admiramos los dos, de Oscar Feito: haciendo cosas pasan cosas. Si tú no haces cosas, no pasan cosas. Nos estamos Efectivamente. quedando sin tiempo y te voy a invitar que hagamos un ejercicio que hacemos también en las entrevistas para, para dejar un poquito de conocimiento. Siempre uno de los objetivos que nos pusimos es, si en cada episodio ayudamos a una persona, estamos cumpliendo el objetivo con el que empezamos este podcast. El ejercicio es el siguiente: vamos a hacer de cuenta que en esta mesa virtual que nos hemos sentado tú y yo, tenemos a una invitada o un invitado que ha estado una serie de años trabajando para una empresa y tenía el germen del emprendimiento dentro suyo. Y ahora, porque se ha quedado sin trabajo o porque sabe que se va a quedar sin trabajo, dice, es el momento. ¿Qué 2 o 3 consejos le darías para que ese comienzo vaya en el sentido correcto? Pues vamos a ver, yo el primer consejo que le daría, como te digo, sería que viera a alguien que está haciendo lo que ella quiere hacer y que buscara a esa persona que está haciendo lo que ella quiere hacer o parecido
y que fuera a hablar con él, que le contara, que le diera consejos, buenos consejos de cómo llegar hasta donde él está, ¿no? Realmente muchas veces el principal problema de cuando vamos a emprender es que no sabemos por dónde empezar y nos perdemos, y eso nos causa ansiedad y nos causa problemas de todo tipo, y son problemas mentales. O sea, realmente fue a nivel de nuestros propios pensamientos, porque simplemente el hecho de pensar que no podemos hacer algo, que no sabemos hacer algo, el hecho de pensar que no sabemos cómo se hace algo nos produce ansiedad y además nos bloquea. Entonces yo cogería una lista de 5 o 10 personas que pudieran ayudarme porque han conseguido ya, han hecho el camino que yo quiero hacer. O sea, fíjate qué fácil es. O sea, yo quiero hacer un camino, el camino de Santiago, estoy hablando de proyectos, pero el camino de Santiago. Cuando yo voy a hacer el camino de Santiago, ¿qué es lo que hago? Pues le pregunto a alguien que ya ha hecho el camino de Santiago. Pues esto normalmente cuando nos vamos al tema de los proyectos, de la reinvención y del trabajo, pues ya parece que nos da cosas y que pues funciona igual. Si yo quiero hacer algo, voy a ver a alguien que ha triunfado, que ya ha hecho, o triunfado, o que está en el camino, y voy a preguntarle qué es lo que tengo que hacer. Esa información es súper valiosa, es súper poderosa. Y eso te va a dar un montón de cosas que hacer, un montón de tareas para empezar y para ilusionarte y para entablar esos contactos que son necesarios también. O sea, que tienes que conocer a los mejores de lo que tú vas a hacer. A los mejores o a los que tengas a mano, da igual. O sea, tú tienes que tener tu lista de 10, 20, 30, 40 personas a las que debes conocer y debes de ir a por ellos, conocerlo y preguntarle. Y seguramente te darán mucha luz. Y es lo que necesitas. Yo creo que sería el consejo que yo le daría a alguien, como tú me dices que estás sentado aquí en nuestra mesa con nuestro café con hielo, que hace mucho calor, pues le diría que hiciera esto, pero mañana mismo. Y otra cosa que le diría que hiciera es que empezara a implementar hábitos saludables. Porque cuando va a iniciar un camino de emprendimiento, cualquier camino creo yo, lo primero que necesitas es mucha energía, y para tener energía necesitas tener unos hábitos muy positivos. Necesitas empezar a construir tu identidad, va a ser una persona que es perseverante, que crea hábitos, que empieza a hacer cosas que realmente le ayudan a sentirse bien y a darle energía, ¿no? Entonces, con eso creo que por ahí diría, venga, pues ya tienes por dónde empezar, pues empieza a hacer cosas, porque cuando hagas cosas, como decía Óscar Fito, van a pasar cosas. Así es, coincido plenamente con tus palabras. Emilio, muchísimas gracias por este tiempo que nos has dedicado, por la generosidad con la que te has expresado y el conocimiento que has compartido. Cuéntale a la gente dónde te encuentras, cuáles son tus coordenadas personales, dónde puede escuchar ese podcast, dónde puede conocer tu página web. Bueno, gracias a ti, José. Para mí ha sido un placer hablar contigo. Me ha encantado conocerte, y desde el primer momento que contactaste conmigo, pues es un auténtico placer. Pues quien quiera saber de mí, yo tengo la página web www.emiliosanchelozano.com, y ahí en mi página web pues pueden contactar conmigo. También tengo el podcast que es para arquitectos, Tribu para Arquitectos, pero ya te digo, en mi página web, emiliosanchelozano.com, o en LinkedIn, Emilio Sánchez Lozano, ahí estoy. Y por supuesto, cualquier persona que quiera preguntarme cualquier cosa, comentarme lo que sea, pues estoy a su disposición. Así que... Aunque el podcast está orientado a arquitectos, yo que he escuchado algunos episodios, lo recomiendo, porque se hablan de cosas muy interesantes y aunque no seas de la profesión, siempre te aporta. Emilio, como creo que eres una persona en constante evolución y este podcast lo que quiere es continuar en contacto con las personas que hemos entrevistado, ¿qué te parece que nos emplazamos a una segunda parte de este café dentro de unos meses, o cuando tú quieras contar algo nuevo, porque evidentemente estás implementando nuevas cosas día a día? Tienes aquí un espacio abierto, así que si te parece, nos vemos en un próximo episodio. Pues encantado, José, me parece fenomenal, y así seguimos en contacto, o sea que un placer. Perfecto, muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio. Gracias a ti, José. No te vayas todavía, quiero pedirte un favor. Si te ha gustado el episodio, te pido que me invites un café. Sí, un café. Este proyecto lo queremos hacer sostenible y para ello necesitamos de nuestros oyentes. Elefantes Solidarios no tiene patrocinadores,
Por lo tanto, queremos hacer sostenible este podcast con las donaciones de nuestros oyentes. En la descripción del episodio encontrarás un enlace a la plataforma Buy Me a Coffee. Nos podrás hacer una donación equivalente a un café. Eso hará que este proyecto sea sostenible. Mil gracias, te esperamos en el próximo episodio.